Muy buenas noches. Es un honor dar la bienvenida esta noche en el marco del programa Poesía en la Milarca a una de las voces más sólidas y luminosas de la poesía contemporánea en lengua española, José María Muñoz Quirós. Contar con la presencia de una figura de su talla no solo es un privilegio, sino también una afirmación del papel que la poesía sigue desempeñando como fuerza viva en la cultura contemporánea. Esta noche nos acompaña la doctora Sofía Leticia Morales Garza, secretaria de Educación, así como la vicecónsul de Estados Unidos, Rebeca Abafi, y el cónsul de España, Vicente Mas Taladriz. También nos distingue con su presencia Víctor Ramírez, chileno afincado en Barcelona hace 50 años y quien diseña los grabados de las cubiertas de vaso roto, además de ser el creador de la escultura del espacio Universi de la Poesía en el Parque Fundidora de Monterrey. Para todos ellos les pido un fuerte aplauso. Quiero compartir con ustedes que Janet Clarion me llamó por la mañana de este día para pedirme que públicamente ella quería pedir al poeta José María su disculpa por no poder estar este día aquí. Y cito textual: hoy no puedo estar frente a un amigo entrañable, poeta grande y ser humano de gran intuición, cuya luz la alumbra desde el río de los años. Se disculpa Janet. Sabiendo que nunca la lectura de una semblanza hará justicia a la trascendencia de su trabajo, me permito leer lo siguiente. José María Muñoz Quirós es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, doctor en Teoría de la Literatura, catedrático de Lengua y Literatura, profesor de Crítica Literaria del Centro Asociado de la UNED de Ávila, presidente de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de la institución Gran Duque de Alba y miembro de número de la misma. Es también director de la revista El Cobaya, miembro de la Academia de Poesía de Castilla y León y presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros. Está considerado como uno de los grandes poetas de Castilla y León. Ha sido galardonado, entre otros muchos premios, con el Adonais Jaime Gil de Viedma, San Juan de la Cruz y Ciudad de Salamanca. Su obra ha cruzado fronteras y lenguas, con traducciones al inglés, al árabe, portugués, italiano y bengalí, y sigue dejando huella por su fuerza expresiva y su capacidad de conmover. En una entrevista concedida a Petrovska Smine, de la revista Letralia Tierra de Letras, el autor comenta: mi mundo poético, creo, no es un solo verso, ni poema, ni libro. Yo entiendo mi labor como un itinerario constante, como un devenir en las palabras fundadoras, como un camino que es preciso recorrer hasta donde la vida me deje. Hoy nos convoca Inalterable Luz, un libro donde la luz no solo es tema, es materia, es centro. En cada poema, el autor aborda esta pulsión humana casi mítica de capturar la luz, de fijarla, de hacerla durar, y él lo logra. Este es un libro luminoso, no porque habla de luz, sino porque la contiene y la irradia. Queremos agradecer especialmente a nuestra amiga Janet Clarion y a la editorial Vaso Roto y todo el equipo que lo conforma por haber hecho posible la presencia del maestro José María Muñoz Quirós. Gracias por abrir esta puerta a la poesía y por permitirnos compartirla aquí en su casa, La Milarca. Recibamos con gratitud y atención a José María Muñoz Quirós. Buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes a todos, a todas. Mis primeras palabras no pueden ser más que de gratitud y agradecimiento. Decía que es para mí un enorme honor estar aquí hoy, venir de la tierra de España, de Castilla, de una ciudad al lado de Madrid, una ciudad histórica, una ciudad de una belleza impresionante y una ciudad que tiene el honor y la grandeza de ser la patria de los más grandes escritores de la mística española, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Una ciudad donde la poesía, el arte, la vida y la historia se dan la mano
Y hoy aquí han conseguido ustedes, gracias al director del museo, algo pasa. A ver, ahí. Digo que el director del museo y gracias a Janet, mi amiga queridísima, de Vaso Roto. Miren ustedes, Vaso Roto es posiblemente la editorial hoy de lengua española más importante de la poesía escrita en España y escrita en el mundo. Vaso Roto ha hecho una apuesta tan importante por la poesía que posiblemente sea un escalón necesario de subir, que hay que subir para poder entender y saber lo que pasa en el mundo de la palabra poética. Vaso Roto, por eso que ustedes tienen el honor de tener en Monterrey la clave y la vida de Vaso Roto, es ante todo un ejemplo de dignidad literaria y de dignidad de creación y de vida. Por eso agradezco a Vaso Roto y agradezco a la Milarca, este lugar donde se junta el arte con la esencia del pensamiento y de la vida, agradezco poder estar compartiendo con ustedes un momento de poesía. Ahora será comienzo. Yo tenía pensado reflexionar sobre el libro que es La Luz, La Luz. Fíjense ustedes que solamente en el mundo, en el universo, hay un fenómeno que nunca muere, que nunca cambia, que jamás deja de estar presente en la vida, en la vivencia del mundo, en lo que es el temblor cotidiano de la existencia de las cosas. Y eso es la luz. La luz es inalterable. Y porque es inalterable, nunca nos deja de concebir su presencia y su favor especial. E igual que la luz, la poesía es también inalterable. Por eso mi libro se llama Inalterable Luz, que es igual que decir inalterable poesía. La poesía es a la luz lo que la luz es a la poesía, es decir, un elemento creador, un elemento germinativo que nos lleva a comprender en lo más hondo lo que es el sentido de vivir, de existir. Solo la luz es inalterable, como lo es la materia poética, decía. Esa condensación de un pensamiento, de una acción y del silencio. 3 palabras que quisiera dejar puestas sobre la mesa: el pensamiento, la acción y el silencio. Por ello la luz, que es inalterable, se convierte en poesía, y la poesía, porque es también inalterable, transmite la luz. Voy a comenzar con un poema en el cual la poesía se enamora de la luz y la luz se enamora de la poesía. Poesía, lléname del agua de las palabras, de la luz de las palabras, que no me ahoguen, que no tiemblen, que se acerquen hasta mí con insomne silencio. Luz, lléname de lo que mece tu alma, tu ser, tu esencia, cuando gravita en el fondo de mí y me sustenta feliz y ausente de toda vanidad, de todo orgullo. Poesía, luz, llenadme, dejadme en mí todas vuestras preguntas, luego callad. El silencio, que es otro de los temas fundamentales que albergan el ser de mi poesía, el silencio es el espacio donde la vida deja de ser tránsito y se convierte en centro, se convierte en eje. La poesía vive en el centro de la vida y del hombre. Y digo centro porque solo se forja lo profundo, lo más genuino, también lo más trascendente, allí,
en el centro del alma de las cosas. Tal vez debería comenzar indicando mi postura frente al hecho poético. Muchas son las razones que se han dado para justificar la existencia de la poesía, en tiempos siempre difíciles para su mantenimiento. La poesía, amigos, es tarea de laborioso secreto, de silenciosa elaboración, de mesurada vitalidad en la búsqueda de un mundo que conduce a la fecundidad de la palabra, concibiéndola como fundadora de un lenguaje que cristaliza en una voz. Y esa es la gran ocupación de quien quiera dedicarse a la poesía, buscar su voz, hacer una voz que cristalice lo que piense y lo que siente en su voz, la voz única que hace que un poeta sea también único. La poesía es un modo peculiar y distinto de conocer. Es un conocimiento que acerca al mundo lo que es misterioso y penetra en las dificultades que hace que la vida sea comprensible de otra manera. La poesía es también una transformación de la experiencia, una nueva mirada que aspira a reflejar de otro modo la vida. Y también es una forma de participación con el mundo. La poesía tiene la capacidad de albergar tantas voces como poetas hay en las lenguas distintas del mundo, y cada poética se servirá de aquello que mejor le venga para conseguir alcanzar la voz, para conseguir alcanzar ese registro personal y único, para medirse con la tradición y la escritura de los distintos tiempos de la historia del hombre poético. Huyo de la palabra que no me dice nada, ni suena, ni es siquiera la luz de un espacio y un esperado resplandor en lo oscuro. Huyo de las palabras vacías, como de la mirada de los buitres, como de la avaricia de los desamparados del silencio. Huyo del vacío, del ruido, de lo que me mide frente al mundo sin darme mi opción de ser yo mismo. La poesía me coloca en su centro. Y es, amigos, en este estado de secreta búsqueda donde se mueve el universo de los poetas. Y creo que si algo va a cambiar en el futuro de la vida, del mundo, no será su dinámica, sino sus circunstancias externas, el modo de transmisión, el acercamiento del lector al texto o la capacidad de profundización que el futuro lector tendrá que enfrentarse con la poesía. Estamos, por desgracia, viviendo un momento delicado. Las nuevas tecnologías tan importantes para todos que nos están acercando a una inmediatez a veces enfermiza que deja poco espacio a la meditación, al silencio que es necesario para entrar en el universo de la creación y en el universo de las relaciones humanas. Esta característica de la vida puede transformar muchos de los esquemas sociales y culturales. Pero me pregunto, ¿hasta dónde va a influenciar en el hecho poético? Se habla más que de poesía, de escritura, de poemas, más que de creación, de actividad creadora, más que de búsqueda y profundidad, de inmediatez. Y la poesía es lo contrario, es escritura, es creación, es pozo de vida y pozo de luz. Asume las palabras hasta dejar tan solo un sonido que cruja,
una queja que sea tan necesaria que nadie pueda prescindir del pálpito que esconde. Esa es la búsqueda del lector, porque nada que no pueda ser conseguido con rapidez tiene sentido, ni importa. Nada que no sea rápidamente comprensible tiene validez en un mundo como el de ahora. Pero la labor del verdadero poeta tiene que ser todo lo contrario, un lento y constante constructor de un mundo personal, de una mirada secreta y silenciosa sobre el mismo y sobre él mismo y sobre todo lo que le rodea y conforma su vida. El poeta, amigos, tiene que indagar en las profundidades del lenguaje, en las inquietantes marejadas de sus sombras, en el precipicio al que se lanza en cada poema, y en esto conlleva un aprendizaje, un estímulo lento y constante, y mucho conocimiento de las distintas poéticas que se han ido sucediendo en la historia de la poesía. Es decir, tiene que ser un meditado y meditativo lector, un aprendiz permanente, silencioso y constante. Y yo no sé si esto que acabo de decir será posible en los tiempos que nos está tocando vivir. No sé si los escritores de versos han pensado antes, sobre todo, lo que ya otros han escrito y se han estimulado con los versos de los grandes poetas que son, en definitiva, a los que hay que conducir nuestros ojos para poder aprender a huir de cualquier manera de cansancio repetitivo, de ausencia de creatividad, de verdad poética. Creo que es fundamental que sea así la poesía como un logro de lo que es auténticamente necesario. La poesía no es un lujo. A veces cuando en algún debate me preguntan, ¿usted cree que la poesía es necesaria? Yo diría más, la poesía es imprescindible. Sin la poesía, sin el arte, el ser humano está perdido. Está arrinconado en las regiones donde la vida no tiene ni marca un sentido profundo, ni marca un sentido hondo de la verdad poética y la verdad artística. Y este poema. Yo quiero ver lo nunca visto, decir lo que nadie antes pudo jamás decir. Repito a mi manera lo que otros dijeron y me parezco a ellos porque estamos en el mismo camino, porque nos hemos desnudado en el mismo acto de amor. Yo no quiero abatirme en una ilusoria sensación de inventar una luz sobre la oscuridad. Por eso prosigo ciego. Creo que la poesía sobrevivirá a todos los vaivenes de la cultura de masas, de los planteamientos sociales que lo comparten casi todo. Una vez más, se acercará a las personas que la busquen, que se aferren a sus peculiaridades, que la analicen y la sepan reconocer como algo más que una pura jugarreta del lenguaje. La poesía es una cárcel de amor, un sentido de compartir algo que es parte de la humanidad de todos. La poesía es un lenguaje que nos hace cómplices unos con otros. Es ante todo una forma peculiar de manifestarnos hermanados en la belleza del mundo. Y solo la poesía y el arte, la música y todo lo que conlleva la creación puede sacarnos del aburrimiento
y de la mediocridad de un mundo cada vez más aburrido y cada vez más mediocre. Por eso, no tengas miedo a desnudar tu pensamiento, a dejarlo a la orilla del río de los años. Pon tus ideas a secar al borde del sol para saber y poder olear las palabras que has dicho cuando callas. El silencio, amigos, el silencio. No hay palabra poética si antes el silencio no la fecunda, no la hace vivir, no la hace sentir poética. La escritura poética nos deja siempre la opción de poder atravesar los espacios por donde se transita a la libertad, en plena libertad. Es en este sentido, en este ámbito, donde el creador de poemas, el poeta, puede saltarse las normas, los obstáculos, las limitaciones del lenguaje y todos los extraños filtros que la vida nos pone a cada paso. La poesía se abre camino en el fértil territorio de la palabra fundadora. Y uso esta expresión, que es una expresión mística, teresiana. Dice Teresa que la palabra del hombre tiene que fundar, tiene que originar, tiene que ser fundadora de algo nuevo, tiene que legitimar lo que no está legitimado por la vida. La poesía es ese don que hace legítimo lo que en la apariencia no es más que un paso ilegítimo. Conozco el valor de las palabras cuando son dichas y reclaman existir por encima de los sonidos que las forman. Cuando se encienden de deseo apenas pronunciadas, dichas solo para satisfacer a los que suelen escribirlas sin miedo. Creo que la poesía es silencio, porque solo en el silencio es capaz el alma de reencontrar el origen de su identidad. No hay posibilidad de vivir poéticamente si no nos alejamos de los ruidos, si no buscamos un espacio pequeño, reducido de intimidad para poder caer en nuestra propia identidad. Y la poesía es la mejor manera de ayudarnos a encontrar ese mundo secreto que un poema tiene. ¿De qué elementos tan diversos se construye mi poesía? Para una primera aproximación es preciso una enorme dosis de reflexión. Yo cuando me acerco a un poema, a una idea, lo primero que hago es hacerla mía, reflexionar, meterme en su mundo, en el mundo de las ideas, del conocimiento, de la intuición de las cosas que tú quieres aportar en tu poema. Y entro en un páramo donde crece el arbusto más necesario, que es el arbusto de la memoria. El poeta es un ser de tiempo y de memoria. Mis libros se conforman de un tiempo subjetivo y una memoria muy, muy personal. Solo desde ese lugar puedo entrar en la espesura que diría San Juan de la Cruz. Los poemas son, entonces, una lluvia fina que moja un terreno seco e inhóspito. La voz que se desgarra con intenso saber, con intimidad de frío. Es la poesía más directa, la que llega, la que sale de los momentos que el corazón dicta con verdad, con una verdad de lo poético, que no es la verdad del mundo, es la verdad de lo que poéticamente es verdadero. Y se acerca a los que están viviendo en idéntica manera situaciones y sentimientos parejos. Esa es la grandeza de la poesía, meter al lector en tu órbita idéntica, ser capaz que el lector entre en tu mundo y se mezcle contigo, con tus palabras,
con sus necesidades. Decía Pablo Neruda que la poesía no es del poeta que la escribe, sino de quien la necesita. Y es verdad, la poesía a veces soluciona problemas del alma, soluciona cuestiones de la intimidad, soluciona principios de la intimidad más honda, de la profunda serenidad del ser que vive en sus mundos más profundos. La poesía es la perfecta conjunción de los elementos que la constituyen en caótica relación, en amoroso caos. Y esto lo sabe bien, lo presiente bien e intenta acercarse sin ningún prejuicio al lector que es capaz de amar la poesía. Yo digo muchas veces a mis alumnos, lo importante no es enseñar poesía, es enseñar a amar la poesía. La poesía tiene un lenguaje, tiene una historia, pero el amor a la poesía tiene una comunicación que solo se da cuando el poeta es capaz de llegar con las palabras hasta el mismo centro de la vida. ¿Cuándo el poema es más hondo que la vida? ¿Cuándo sus dedos pueden escribir donde acaba el eco? ¿Dónde alzaremos las señales que nos dictan sus signos? No podremos anunciar otra luz más desnuda ni más libre que la pregunta eterna que nos dicta. La poesía es pregunta. Si la poesía no nos pregunta, el lector nunca responderá. La poesía es una pregunta sin preguntar. Es una existencia sin existir. Es un ser sin ser. Es una nada, a veces una pura nada, un hueco. La poesía es lo que llega cuando el vacío se llena de algo nuevo. Decía Juan de la Cruz que no es posible llenar nada si antes no lo has vaciado. El vacío, el silencio, lo que es capaz de afrontar el poeta es llenar los lugares que estaban llenos de lo que no debe estar lleno. Nunca la poesía podrá llenar, repito, lo que está lleno de lo que no debe estar lleno. Por eso, el lector de poesía debe aprender a vaciar su espíritu, a vaciar su conocimiento, a dejar a un lado los temores, los miedos, a dejarse llevar por ese balanceo de las palabras, que es el balanceo del misterio, el balanceo de lo inefable, que decía Juan de la Cruz. Lo inefable es lo que no tiene explicación, porque en definitiva la poesía es aquello que solo podemos decir con poesía. Claro, es un juego, es evidente, ¿no? No hay opciones al lenguaje para expresar algo poético que no sea poético. Le leo otro poema. La poesía me advierte de que no podré asistir a su nacer si no renazco en ella. Lo sé con la incertidumbre de un náufrago. Lo sé con la imprecisión de una línea en el dibujo de la luz, con el deterioro de un instante colmado de misterioso azar. La poesía me dice al oído que vuelva al oficio del lenguaje, a su razón primera, a los orígenes del fuego. Conozco el valor de las palabras cuando son dichas y reclaman existir por encima de sus sonidos. Es siempre, pues, la vida del misterio que nunca acaba. Un día estaba viendo en la televisión una película sobre los delfines. Los delfines es un animal al que yo siento gran aprecio y gran cercanía. Y dijeron algo que a mí me dejó absolutamente asombrado. Dijeron que los delfines eran animales que nunca dormían del todo, que su cerebro
estaba dividido en dos partes. Una parte que dormía y otra parte que estaba despierto y que nunca cerraba del todo los ojos al sueño. Me pareció increíble, ¿no?, que alguien, que un animal, tuviese esa capacidad. Y yo me acordé de los poetas, que también somos, pensaba yo, como delfines. Tenemos un cerebro que mira la realidad y otro que la niega, uno que sueña y otro que vive. Hice este poema, que es una poética, al fin y al cabo, que le dedico. El sueño de los delfines. Los delfines duermen con los ojos abiertos, contemplando en el fondo de los mares el rostro perdido de los peces, la profunda armonía de la corriente de la noche en los confines donde apenas pueden adueñarse del mundo. Los delfines, como los poetas, abren en el cerebro dos caminos para seguir brotando en las palabras o cesar en la orilla del lenguaje, hasta perderse en la retina de una voz sin rumbo. Y escriben con el abismo de su boca el itinerario de la música en las flores del agua. Los delfines despiertan y se duermen en una permanente incertidumbre, sabios por conocer todo lo que sucede a su alrededor, donde las aguas esclarecen en el fluir dorado de las olas. También, como sucede a los poetas, los delfines contemplan el delirio de las flores, la penumbra del silencio, la noche, encendiéndose despacio sobre los caminos de la lluvia. Nada puede escapar a su delirio, que se enfurece y calla cuando no han conseguido imaginar la luz de medianoche. Los delfines tienen los ojos vivos para que nadie ni nada pierda la sutil presencia de su dual mirada frente a todo, igual que los poetas. Los delfines nadan contracorriente y al despertar, colmados de experiencias, saltan gozosos hasta confundirse con la armonía azul del océano. De alguna manera, este poema venía a significar la labor secreta de un poeta, la labor secreta de un poema, la labor secreta de un libro, la labor secreta de una vida. Y ahí entró quizá en la parte más compleja del poeta. ¿Cuál es el salto último que da un poeta? El salto último que da un poeta tiene que ser, a la fuerza, la búsqueda de un universo personal. Y esto es muy complejo. Si no hay poeta grande que no haya intentado que su vida sea única en relación con la creación. No hay ningún artista que no sea genial si antes no se ha preguntado cuál es mi mundo, dónde me sitúo, cómo miro la realidad, cuáles son mis imágenes, mis colores, mis palabras, cuáles son mis maneras de entender la vida. Un poeta lo es del todo cuando el cosmos está dibujado en sus poemas, cuando salta de ser una voz a ser algo más. Y ya el veneno de la poesía nunca le va a abandonar, va a estar presente toda su vida. Un poeta no podrá nunca dejar de crear, de investigar, de nadar en las aguas del mundo cuando ya ha sido absuelto por un modo de entender la vida. Ya es un destino
al que nunca podrá o del que nunca podrá escaparse. El destino de la verdadera poesía, que es la verdadera sensación de estar tocando tu universo, de estar rozando la plenitud de tu vida, de estar gozando y sufriendo en el lenguaje que te hace ser poeta. No hay poema, a partir de ese momento, que no pertenezca a un espacio ya conocido. Es decir, los libros de un poeta tienen que ser como los eslabones de una cadena que unidas forman un collar. Uno sin otro no son nada. El collar es el resultado de toda la labor de un poeta. ¿Y cuándo acabará de construirse? Cuando muera. La muerte será lo único que deje abierto o cerrado el camino de un poeta. Hombres como Juan Ramón Jiménez fueron capaces de construir toda su vida un modo de decir, de mirar, de contemplar. En definitiva, un modo de hacer poesía. El poeta no es un ser raro, es un ser distinto porque está tocado por algo distinto, pero no es ni más ni menos. El poeta es un ser que tiene que vivir en la anodina existencia de la vida cotidiana. Lo que ocurre es que cuando se meta en su mundo, en su órbita, tiene que buscar la forma de hacer suya la realidad, el universo, el cosmos. Es cuando el poeta podrá ir tocando la verdad de lo poético. Sálvame de las palomas que tienen fauces como las águilas, de los lobos de plata que cuando nadie los mira devoran a los corderos. Poesía, sálvame del insaciable que ha dejado sus dientes clavados en las pupilas del hambriento. Invencible vacío quedará bajo la tierra en el dolor de sus raíces envenenadas de agua triste. Poesía, sálvame. La poesía, que es también una forma de conocimiento del mundo, que es una forma de completar la mirada del ser humano frente a la realidad, hace posible que con ella podamos ser distintos frente a lo que vemos, lo que sentimos o lo que tocamos. La poesía es una tarea de conocimiento personal, pero también social, una tarea que abre puertas y cierra ventanas, una tarea que nos lleva a encontrarnos con lo que no soñábamos ni sospechábamos. La poesía es el misterio de la desnudez de la realidad cuando tamizamos a través de imágenes, metáforas, palabras, sentimientos. Y aquí viene el siguiente paso. Un poeta, cuando llega un momento de su vida, pienso, tiene una obsesión, es intentar dejar a un lado lo que sobra, intentar purificarse. Y para purificarse, lo mejor es intentar vaciarse, desnudarse, dejar lo que no sirve ya, ir a lo esencial, a lo simple, a lo más pequeño. Yo creo que lo más difícil en arte y en poesía es desnudar, quitar. El poema siempre nace lleno de cosas superfluas, a veces inaceptables. Y es cuando el poeta se enfrenta a esa realidad, cuando comienza a quitar, a desclavar, a desnudar, a desentrañar, como quien quita de una alcachofa las hojas y llega al centro, al corazón, igual. Va quitando hojas superfluas, va llegando a lo esencial. Y ese es el gran misterio de la poesía. Llegar ahí, llegar a ese punto en el que el centro de la vida se convierte en un centro de espacios misteriosos. Abrir las puertas y que el viento
elija su paso hacia el centro de las cosas. Descubrir en el lenguaje la desnudez, el limpio afán de lo más transparente y caminar con la palabra última de lo que nunca has podido nombrar, decir jamás. Esa sería la meta ideal de un poema. Construir un poema es construir la puerta que abre a todo lo que va disolviéndose en las palabras. Y cuando llegas a la última palabra que nunca nombras, es decir, al silencio, es cuando lo poético se convierte en esencial, en vital, en único. Sé que esta idea puede ser compleja, perdónenme, es un poco complejo pensar esta idea de que lo que lleva a lo poético es precisamente lo que aparentemente es menos poético. Y digo aparentemente porque lo que la poesía a veces deja traslucir es un ropaje de colores, de luces, de fuegos artificiales, de extrañezas que al final lo que hacen es perjudicar al lector, le confunden, le llevan por vericuetos, por caminos que al final no van al eje central del poema. A veces lo más poético puede parecernos lo más pequeño, lo más tímido. Esa es la grandeza de lo que se consigue buscando en el fondo de las ilimitadas posibilidades que se quedan prendidas en un poema. Ese es el último eslabón de la cadena. La condición de la palabra como secreto imposible de ser revelado, dicho, pronunciado, se manifiesta muchas veces en la labor secreta del poeta y no hay forma de hacerla visible, de ser dicha para ser reconocida, para que no duela ya más en el alma, para que no moleste más en la voz. Las composiciones poéticas se enhebran con palabras. Es nuestra materia. Un poeta solo trabaja con el lenguaje y es el lenguaje la condición que las hace más densas, más inexactas, más terribles. A veces el poeta tiene que domar el lenguaje. Lo decía Becker, el indómito idioma se nos hace imposible. Hay que domarle, hay que llevarle al terreno de lo que la poesía persigue, que es la singularidad, la esencialidad. Entonces, el poema vibra, salta, y en ese momento en el que el creador ha atrapado su pieza más buscada, es cuando sabe que no es ni la mejor ni la definitiva, que vendrán días de sequía, de soledad, de angustia, pero que la poesía siempre será la aventura de llegar a poseer lo que pensábamos que nunca podría ser poseído. No sé si están ustedes siguiéndome bien o me voy... ¿Va siguiendo? Bien, muchas gracias. Porque a veces yo me meto en un laberinto un poco enfervecido. Bien. Voy a seguir con esa manera de entender lo profundo con un poema. Hoy escribo en defensa de mi voz. Soy superviviente de tantos días, hijo de tantas madres, pasajero de tantos bifurcados amores, pero hoy, con plena plenitud, con ansiado desvelo, soy la fuerza que rompe el dique que se oprime infranqueable y débil, dócil en la duda de un mundo tan perdido en este poema. La soledad de un poeta o de un artista es necesaria, pero a veces es un quebradero de obsesiones.
Hay que estar solo, pero que nunca la soledad te perjudique, que nunca la soledad te maltrate. El poeta tiene que estar acompañado de las caricias de las palabras, pero que no sienta que le están poseyendo, que le están llevando a un camino al que él no quiere ir. A veces el lenguaje tiene ese juego, te conduce por donde tú ni sospechabas, ni querías, ni pensabas. A veces el poeta tiene que tener esa capacidad de intuir que por ahí no puede caminar. Quería hacer en este poema una dádiva de respeto al poema. Extraño es el significado que apenas siente su música escondida. Inicio de la luz para una estela de pisadas ocultas, para el inicio de un deseo cualquiera. El poeta es un buscador, es un eterno buscador que siempre camina descalzo por el valle desnudo de los signos del alba. El poeta es un buscador, o como diría Pessoa, el poeta es un fingidor, no un mentiroso. Fingir no es mentir. El poeta tiene que fingir porque si no finge, no inventa. E inventar poéticamente el mundo es tarea del poeta. Y eso, como decía Pessoa, se consigue con el fingimiento. Decía él, el poeta es un fingidor. Finge hasta cuando finge que finge. Hasta ahí llegaba, ¿no? Y es verdad, el poeta se mete en tal mundo de fingimiento que cuando se entiende mal pensamos que está mintiendo, que está engañando. No, el poeta no engaña, el poeta inventa, el poeta conduce al lector a los espacios donde el lector debe estar para convivir con las palabras. El buen poema es el que nos deja esa capacidad de ensoñación, ese miedo a entrar más adentro, como diría San Juan de la Cruz, a entrar en la espesura, a entrar en el bosque de la palabra, en el bosque del silencio. Diré cómo se evita el sol en el crepúsculo de las horas más tibias que me acompañan, con desusada insumisión. Diré, poema, cómo olvidarte que las palabras son, existen, vuelan hacia el mundo desordenado para que se ordenen de nuevo. Y luego escribiré en la página de cristal la belleza que nunca nombran. Voy llegando al final de este paseo por la luz, paseo por la palabra, paseo por la memoria. Voy llegando y quisiera hacerlo mirando este lugar, viendo las conexiones que tiene el poeta y el poema con el mundo del arte, de la música, de la belleza, de la vida, ¿no? El artista es único, es uno. Es como un agua que cae de un manantial y sale por distintos chorros. Es el mismo agua, solo cambia el chorro del pintor, el chorro del escultor, el chorro del músico, el chorro del poeta, el chorro de quien busca un lenguaje nuevo. Yo creo que la literatura y el arte se dan la mano porque son necesarios, porque se necesitan. Los artistas conviven en un mismo cosmos caótico, buscan un mismo orden, se relacionan con un mismo miedo, un miedo que les hace ser a veces incomprendidos, a veces intolerables e intolerantes. Los artistas tienen que buscar esa idoneidad donde convivir en un lenguaje común, en un lenguaje que es, como decía Machado, palabra en el tiempo. Un artista nunca es algo milagroso, nace porque antes que él ha habido una tradición,
porque el presente es lo que él asume y el futuro, lo que después vendrá, es lo que él puede dejar sembrado como un artista que ha buscado ser más grande. Quiero acabar esta primera parte con una alusión a un poeta español que casualmente, no casualmente, porque la vida le obligó, no es casualidad, porque el exilio le llevó por eso el mundo de Dios, vino a México alejándose del mundo, del franquismo, de la guerra civil, ¿no? Y llega a México y aquí encuentra un hueco y un espacio vital. Era un poeta de una generación que este año ha empezado ya a celebrarse, del 27. Un poeta que, aunque no está en la nómina oficial, yo creo que es un poeta de primera categoría. Hablo de Pedro Garfias. Pedro Garfias, que no está, repito, en la nómina de poetas de la generación, sí está en la nómina de los poetas de verdad, auténticos. Este poeta era un vagabundo, un bohemio, un hombre capaz de imaginar lo inimaginable. Escribía en papeles pequeños, en lugares inhóspitos, y luego regalaba los versos. Iba para las tabernas, se emborrachaba. Era un bohemio de categoría espiritual, un bohemio del espíritu. Viendo hace poco, antes de venir, por eso lo tengo aquí a mano, su obra, que a mí me gusta mucho, me encontré con un poema, quizá el último poema que escribió, y que lo escribió en Monterrey. Fue un poema que se llama Despedida, y es quizá lo último que escribe antes de morir. Murió de una enfermedad del hígado, una enfermedad de cirrosis hepática, de una vida regalada al vino y a la juerga, ¿no? Despedida. Se lo leo. Igual que los banqueros echan cuentas, a veces los poetas las echamos. De Monterrey me llevo lo que traje, recuerdos no olvidados de mujeres hermosas y lejanas, de hombres de pecho ancho, 2 pares de ojos negros y algunos nuevos cuadros. Dejo un pedazo corto de camino grande, porque el camino ya se me va acortando. Total, hecha las cuentas, veo el saldo. De Monterrey me voy, como siempre, ganando. Quiero que interpretéis bien este llanto. Así termina el poema. Creo que esos 2 versos finales son una advertencia al lector para que contemple y sepa entender que el llanto no es llorar, sino es amar. Quiero que comprendáis e interpretéis bien este llanto. Y yo viniendo en el avión, lo había leído, venía preparando un poquito los elementos generales, escribí un poema de respuesta a Pedro Garfias, Despedida. Lo llamo también Despedida. Con él acabaría esta primera parte. Despedida, Pedro Garfias. Amigo, lejos ha sido a ver morir el tiempo. Ya vencida la voz, ya apagado el fulgor del camino. La luz que era del manso clarear el reflejo, Pedro, y una intensa incertidumbre en el viaje. Lejos, pero tan cerca, como la sombra del bosque que ha escondido en su frondosa espesura al pájaro en libertad. Ahora, Pedro, escucho su canto triste cuando ya te has marchado. Muchas gracias. Esta primera parte
la quiero completar con darle la voz a ustedes para que el diálogo, para que el diálogo sea más posible, fructífero. Parece bien, ¿no? Unos minutos de diálogo y acabo luego con un poema y acabo con un poema. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola. Acá. Acá. Oye, estaba yo pensando en las veces que has leído mucha poesía mexicana y has tenido muchos amigos mexicanos que han escrito poesía maravillosamente. Sí. Y yo tenía muchas ganas de preguntarte en qué poetas mexicanos has encontrado eco de las voces de Ávila que tanto has estudiado. Hombre, yo creo que quizás la persona que más, mexicana, más hizo a nivel poético, porque fue amiga muy cercana, fue Minerva Villarreal, ¿no? Esta mujer que yo conocí en Ávila, nos conocí en México, pero luego me visitó en Ávila, vivimos juntos en la familia unos días, leímos, yo le enseñé la ciudad, le enseñé lo que ella buscaba, que era la mística, ¿no? Compró libros, leyó a Santa Teresa y luego nació ese libro maravilloso que escribió y es un homenaje a Ávila y a Teresa de Jesús. Un libro singularísimo, de una belleza enorme. También a Janet, porque Janet también encuentra en Ávila, sobre todo en Teresa y San Juan de la Cruz, encuentra un eco permanente para su obra, ¿no? Ella me dice a veces que en Ávila se siente mecida por esa aureola de viento místico y que eso la alimenta, la da vida, la da fuerza para escribir. También veo huellas en sus versos muy frecuentes. Y también el poeta, no es mexicano, pero de alguna manera tiene que ver con Vaso Roto, que es Ernesto Cardenal, el poema Tata Vasco. Tata Vasco, aunque vive en México, es abulense. Yo conozco su pueblo y estuve con Janet cuando publicó Tata Vasco de Cardenal. Estuve en el pueblo en que nació Tata Vasco, homenajeando, leyendo el libro con ella y fue una jornada memorable, impresionante. Poetas más jóvenes también, hay que tienen, sobre todo San Juan de la Cruz, que está ganando cada vez más espacio en la poesía joven de este país. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo no voy a preguntarle, yo nada más quería decirle que usted le urge a la juventud, porque usted habló de silencio. ¿Sí? Y habló, a mí me conecta con el silencio que hay ahora por todo lo que se está viviendo en esta época. Sí. Pero no es un silencio para entrar en introspección, para analizar. Es un silencio donde se pierde. Sí. Y a mí me preocupa mucho eso. Y esa luz de la que usted habla, que usted nos da, es justamente la que ellos necesitan. Y yo le agradezco tanto porque yo necesitaba hoy de este momento, porque el agua, nuestra agua se plasma y yo necesitaba esto. Para mí ha sido una caricia y yo quiero agradecerle que esté aquí. Muchas gracias. Y me encantaría que, yo sé que es labor de los padres y de las escuelas, de las instituciones, que la juventud y los niños se puedan acercar a esto, pero yo quiero que usted sepa que a usted les urge y darle las gracias nuevamente. A usted, a usted. Gracias. Lo que ha dicho me importa mucho, ¿eh? Antes hablaba con el director del museo de que él piensa que la juventud está entrando en la poesía. Es verdad, hay muchos lectores jóvenes, pero quizás les falta encontrar esas claves que solo los grandes poetas, los grandes escritores del mundo pueden darnos. Las claves de la autenticidad emocional y de la intimidad del silencio. Creo que el silencio, voy a repetir palabras de una poeta que yo admiro muchísimo, a la que quiero mucho, poeta rumana,
Ana Brandiana, que ella decía, textualmente casi, en un mundo en el que tanto se habla y tan alto, el lugar que tiene la poesía es el silencio. Y es verdad, hay que buscar el lugar del silencio. El lector de poesía, y estos actos pueden ser y ayudar mucho a que ocurra así, ¿no? Debe ser un lector que se renueve, que busque, que experimente con el silencio. ¿Cómo? Siendo capaz de oírse a sí mismo, de oír su palabra a través de la palabra de otros poetas que le lleven a ese espacio. Muchas gracias. Pues maestro, muchas gracias de verdad por todo. Gracias por esa fuerza expresiva y esa capacidad que ha demostrado hoy, como siempre, para conmovernos hasta lo más profundo. Gracias por esta gran noche. Le pido a todos un aplauso para el maestro José María Muñoz. La mejor despedida, me despido de ustedes, es un poema. Yo siempre cuando invito a un poeta a mis lecturas, digo, la última palabra la tiene el poeta siempre, la poesía. Un poema muy breve, ¿eh? Transformación. Como la cera se derrite al fuego, transformando en otra forma lo inicial, lo primitivo, así el tiempo construye de una dócil materia la perenne mudanza. Como la luz reviste con una lámpara de claridad que disipa en su entorno, así el amor, así la poesía transforman el alma de quien bebe el agua transparente de sus bocas. Muchas gracias. Para todos los que gusten tener el libro con la firma de nuestro poeta, estarán aquí a su izquierda volúmenes a su disposición, y el maestro nos hará el gran favor de poderles firmar y dedicar a cada uno de ustedes el libro. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.